Hola, yo soy Beatriz Lorena Caicedo Guevara, docente de la Corporación Universitaria Minuto de Dios Uniminuto. Hoy con la experiencia educativa Montaje Científico Bodegón Ecosistémico analizando las biosferas. Esta estrategia pedagógica está basada en mentoring, storytelling, aprendizaje invertido y STEM. La experiencia educativa nos habla sobre el asombro por nuestra Pachamama y concluye en un objetivo importantísimo que es dinamizar los procesos de pensamiento superior y crítico en los y las estudiantes del semestre noveno de la Corporación Minuto de Dios, en el programa Licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental. Aterrizamos el decreto 350. Define, la educación ambiental debe orientarse a fortalecer la gestión ambiental, propiciando la reflexión sobre los modelos de desarrollo, la resolución de conflictos por medio del diálogo, el pensar en el futuro y no solo en el presente y en uno mismo, fomentando el juicio crítico. Buenos días, mi nombre es John Fran Gómez Figueroa, estudiante de la licenciatura en Educación Básica con énfasis en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad Minuto de Dios. A continuación les voy a presentar mi bodegón ecosistémico, que es un ejemplo del equilibrio natural entre ciertos ciclos como del agua, nutrientes, energía solar y las plantas. Entonces, el primer que hizo este como entretenimiento, este ensayo fue el ingeniero Latimer, un ingeniero inglés que jubilado, que en 1960 en una botella gigante hizo el ensayo con una tradescantia. Es una planta que él simplemente echó la semilla y ella a los 40 años después la aisló del mundo exterior, la regó por última vez en 1972, 12 años después, eso fue en 1960 que la sembró. En 1972 la regó por última vez y la selló. 40 años después, él la considera como la joya de la familia y aún ya está muy grande la planta, se ha desarrollado mucho. Considera que su familia la puede seguir cuidando, la ubica en la ventana para que le dé energía solar y absorbe agua. De sus nutrientes, que la descomposición de las hojas y eso, entonces ella absorbe todos estos nutrientes. También gracias a la condensación de la humedad y los nutrientes del suelo. La NASA considera esto como un ejemplo para ellos poder hacer en sus hangares allá en el espacio, en ciertos planetas. Eh, Mi terrario ecosistémico consta de una sábila, que hay más de 300 especies en uso curativas y medicinales. Es del reino Plantae, aquí la vemos. Su nombre científico es aloe vera. También tenemos un cactus de estilo miniatura, tenemos como 3 cactus de estilo miniatura. De estas hay 300 y son nativas del continente americano, desde Norteamérica hasta Suramérica. Nombre científico Puntia, familia cetácea y clase Manosiolacida. Cactus gigante, pero acá lo tenemos en especie de miniatura. De esta hay 1041 especies. 49 son aceptadas, también son del reino de la planta y el nombre científico es Cereus, de la familia Carteaceae, Manoliacida. Acá, como bien les había dicho, esto yo recogí hoja triturada con semilla, a pesar de que algunos cactus se murieron por la falta, yo creo que de sol. Ellos no necesitan tanta humedad, sobrevivieron otras plantas, ¿sí? Entonces, este es un claro ejemplo de qué está compuesto. Está compuesto de piedra, tierra abonada, arena y tierra con más abono. Muchas gracias. Cordial saludo, soy la estudiante Marinette Bustos Díaz del programa Licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental
de la Corporación Universitaria Minuto de Dios. En este momento quiero hablar un poco de un proyecto que tiene por nombre Bodegón Ecosistémico o Microecosistema, y es un proyecto que se ha venido adelantando desde el curso de Educación y Gestión Ambiental con la docente Beatriz Lorena Caicedo. Este proyecto inicia para mí el 13 de agosto, que fue cuando organicé esta estructura, que fue cuando planté un helecho crespo, cuando planté unos tréboles y empecé a hacer una observación. Sellé el frasco y empecé a hacer una observación de cuál era el comportamiento de la planta estando pues en este entorno delimitado, ¿no? Y pues todo esto también haciendo alusión un poco a una experiencia que tuvo David Latimer, que lo que hizo fue precisamente poner unas plantas dentro de un frasco para ver cuánto podrían sobrevivir, cuánto podrían aguantar, y pues el experimento fue totalmente exitoso porque la planta sobrevivió muchos años, de hecho. Y pues lo que muestra es una autosuficiencia, un equilibrio natural, en donde se saca la conclusión de que siempre y cuando existan ciertos elementos básicos, la vida va a prevalecer. ¿Y esos elementos básicos cuáles son? La planta necesita luz, la planta necesita agua y necesita nutrientes, y eso es lo que se trata de proporcionarle para que luego, estando allí, los ciclos del agua se sigan repitiendo, los ciclos del carbono, bueno, en fin, muchos factores sucedan dentro de este pequeño microecosistema, y bueno, se puedan ir dando los procesos naturales de la planta como su fotosíntesis y demás. De modo que pues es bastante interesante ese proceso. Ya hace un poco más de un mes hasta la fecha, y ya han crecido las plantas, y además de crecer han nacido otras que están de muy buen tamaño, lo que quiere decir que pues es un proceso también de mucha responsabilidad de estar poniendo la planta a la luz. Yo siempre la pongo en la ventana todos los días, y pues es hermoso ver cómo se está llenando este frasco, y cómo crece vida dentro de él. Y la idea es seguir con el proceso para ver cuánto más puede durar y hacer una observación rigurosa, aprovechando que tengo pocas especies aquí, para tratar de ver sus procesos de reproducción, y tratar de observar otros fenómenos como la humedad y los ciclos químicos que, que se pueden presentar dentro de este microecosistema. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Yuri Andrea Ikira Guzmán, perteneciente a la Corporación El Minuto de Dios, Ceres Garzón Huila. El día de hoy he querido venir a compartir el trabajo que se ha realizado de la mano en la materia de gestión ambiental, direccionado con la docente Beatriz Caicedo, quien ha implementado estrategias novedosas, prácticas, para que nosotros como futuros docentes aprendamos y las apliquemos en nuestro rol educativo. Ese bodegón ecosistémico nace a raíz de la estrategia que realizó David Latimer en 1960, donde él plantó unas semillas dentro de quiso realizar el jardín de miniatura, ¿sí? Este gran científico realizó ese trabajo y lo hemos puesto en escena durante este curso, ¿sí? Es una estrategia muy buena porque a partir de aquí podemos compartir con nuestros estudiantes infinidades de estrategias metodológicas y poder orientar desde la práctica la adquisición de muchos temas, ¿sí? En este bodegón se refleja el trabajo, por ejemplo, de cuál es el ciclo del agua, cuál es el ciclo del carbono. En este bodegón hay un sinnúmero de conceptos, de temas que se pueden dar desde el aula de clase para poderlos impartir con nuestros estudiantes en nuestras labores educativas. En este bodegón planté la planta Green Prince,
que es una suculenta echeverria. Esa plantica se asemeja a la forma de una rosa y sus hojas son carnosas. La otra es la anglonema. Esta es la más grande que podemos notar. Ella no crece más de 25 centímetros. Hasta el momento se encuentran bien. Y también hay musgo que ayuda a retener el agua de las plantas. Tenemos que concientizar a nuestra población, a nuestra niñez, a nuestra juventud, a que día a día conservemos nuestro medio ambiente, ¿sí? Así como desde el año 1993, la ley 99, que declararon o se decretó el Ministerio de Ambiente para el Desarrollo Sostenible, que viene a aplicar nuevas leyes, normas y decretos para que conservemos más nuestros recursos naturales. Cuidémonos, y desde casa también podemos implementar esas estrategias para que ayudemos a nuestro planeta Tierra. Ha sido un placer compartir con ustedes este bonito trabajo. Muchísimas gracias. Hemos hecho una narración de historias desde el storytelling, hablando sobre la cultura ambiental, aterrizando sobre esa cultura ambiental y qué es lo que sucede en los diferentes contextos educativos. Por eso quiero citar a Guigena, a Hambers y a Marchus, que en el año 2013 sustentan un plan de educación ambiental. Dicho decreto se firmó en el año 2012 ante la entidad de control y medio ambiente, con el objeto de brindar mejoras a la parte ambiental y como tal su reglamentación legal ante las entidades gubernamentales y no gubernamentales. Ahora bien, el camino a la praxeología ambiental nos invita a preguntarnos, ¿y para qué plantear problemas motivantes? Pues el objetivo central es provocar procesos de pensamiento superior y crítico en los y las estudiantes, formular hipótesis, predicciones que se resumen en el pronunciamiento que diría Vasco. No se debe permitir formular antes predicciones precisas y sin haber dado razones y explicaciones hipotéticas para sustentar cada predicción. Abordar la problemática ambiental desde un enfoque ecosocial permite repensar en la estructura curricular de las instituciones educativas, que conlleva a desarrollar competencias encaminadas a una praxeología en donde los estudiantes de la educación superior en el programa de Ciencias Naturales de la Corporación Minuto de Dios analizan las problemáticas, investigan y formulan propuestas que se genera a conciencia ambiental. Como le diría Ofelia Goglia en el año 2011, la educación ambiental debe constituirse en uno de los pilares fundamentales en el proceso que implica la conformación de una nueva matriz sociocultural. Así, de esta manera, hubo una segunda estrategia, un aprendizaje invertido, es decir, el estudiante trabaja autónomamente mientras el docente orienta esos procesos para que se vaya construyendo satisfactoriamente. Llegamos entonces a responder a la pregunta que si hubo un reto, que si hubo un problema cuando se realizó esta experiencia educativa. Y hubieron muchos retos. Uno de los retos importantes es, ¿podemos mantener la vida de las plantas dentro de un frasco cerrado, ya sea de vidrio o ya sea de plástico? Pues desde el año 2016 se construye entonces con los estudiantes en un frasco un ecosistema y se lo cierra herméticamente. Ya en el año 2020, después de 4 años, algunos ecosistemas permanecieron vivos, pero otros no, otros murieron. Y ahí se observó cuál era ese equilibrio natural, autosuficiente. Y así, desde un mentoring, desde una asesoría, vamos a generar la sensibilización de esa Pachamama. Los estudiantes expresan que es una dinámica buena para conocer los fenómenos naturales. El bodegón ecosistémico genera curiosidad en la familia de cómo lograr que viva una planta encerrada en un frasco. Por eso, el bodegón ecosistémico trabajó desde 4 operacionales. ¿Qué se va a hacer? Vamos a propiciar
en el educando pensamientos nuevos que permitan esa reflexión frente al ambiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a fortalecer la capacidad de asombro y curiosidad, es decir, vamos a hacer que el estudiante se pregunte permanentemente. También tenemos otro profesional importantísimo. ¿Cuándo se lo va a hacer? Iniciamos este proceso en el año 2016 y después de 4 años miramos qué reflejó. ¿Por qué se lo hace? Lo he dicho desde un principio, para posicionar una reflexión crítica, la capacidad de asombro, ¿sí?, del estudiante, que vea que la biosfera no necesita, ¿sí?, del hombre para sobrevivir. La naturaleza no necesita, pues la naturaleza hace sus cambios permanentes para poder sobrevivir. ¿Cuál fue la transformación? La transformación desde una metodología STEM es una transformación desde la indagación del aprendizaje crítico. ¿Por qué es una innovación educativa esta experiencia? Porque ayuda a propiciar en el educando pensamientos nuevos que permiten la reflexión crítica, ayuda a dinamizar los procesos de enseñanza, ayuda a fortalecer los conocimientos a través de la observación, a través de la experimentación, a través de actividades lúdicas que generen impacto, ¿sí?, que generen poder preguntarnos permanentemente, porque la ciencia es eso, la ciencia es preguntarnos permanentemente. ¿Y qué pasaría si? Por eso la conclusión general de todo este trabajo, de toda esta experiencia educativa es provocar procesos de pensamiento superior crítico en los estudiantes, que ellos formulen hipótesis, que ellos formulen predicciones, que ellos hagan un resumen de toda esta información. Y vuelvo y nombro a Vasco como lo nombraría el profe Vicente Benavides. No se debe permitir a los estudiantes empezar a experimentar solo para ver qué pasa, sin haber formulado antes unas predicciones precisas y sin haber dado razones y explicaciones hipotéticas para sustentar cada predicción. Recomendaciones a este trabajo. Es importante fortalecer la confianza en los estudiantes sobre sus propias concepciones como una trama de la vida de la educación. Y lo otro, fortalecer la pregunta ¿qué sucedería si? Como el motor que desencadene las hipótesis que luego deben de ser confrontadas